Geopodcast, Facultad de Geología, Universidad de Oviedo. ¿Qué tal? Sean bienvenidos, bienvenidas al nuevo Geopodcast de la Facultad de Geología de la Universidad de Oviedo. En este programa vamos a ser valientes, nos vamos a adentrar en el funcionamiento de nuestro planeta. Quédense, que seguro van a descubrir un montón de cosas que les van a sorprender. Antes de conocer a nuestra invitada de hoy, reciban el saludo de Luis Alberto Pando en la parte técnica y de Carlos López, quien les habla. Gabriela Fernández, profesora y directora del Departamento de Geología de la Universidad de Oviedo, bienvenida. Gracias por invitarme al Geopodcast de la Facultad de Geología, me parece una idea estupenda y me encantan. Gabriela, los geólogos describís la superficie terrestre, vamos a llamarla así, aunque nos referimos a la corteza terrestre realmente, como una especie de puzzles, ¿no? Como una serie de piezas. ¿Cómo se puede explicar esto de una manera un poco más técnica a todas las personas que nos están escuchando? Bueno, lo de las piezas de puzzle viene por el desarrollo de la teoría de la tectónica de placas en los años 60, que fue cuando explosionó. Y la teoría de la tectónica de placas lo que dice es que la parte más superficial de la Tierra, lo que llamamos la litosfera, la parte rígida, está compuesta de una serie de piezas que llamamos placas, por eso lo de las piezas del puzzle, y estas piezas o placas interaccionan entre sí y en sus límites se pueden separar, se pueden aproximar o pueden pasar una al lado de la otra, y es en esos sitios donde se aproximan, se separan o pasan una al lado de la otra donde ocurren la mayoría de los eventos geológicos que conocemos, sobre todo los catastróficos, ¿no? Los volcanes, los terremotos. Pero además, esa manera de disponerse en placas litosféricas, lo que tú llamas las piezas del puzzle, es lo que dio sentido a la geología moderna y tuvo unas implicaciones enormes, ¿no? En la geología, pero en la sociedad en general. ¿Qué es eso de la litosfera, de lo que estamos hablando? ¿Cómo podríamos explicar para el gran público el significado de esa palabra litosfera? Bueno, los planetas obviamente no están huecos, la Tierra tampoco, y la Tierra tiene una estructura hacia su interior que llamamos en capas, ¿no? Entonces, cada capa está caracterizada por unas propiedades diferentes. La primera, que es donde pisamos, ¿no? Como sabemos, está dura, está fría. Entonces, esa capa se puede extender hasta casi... Tiene una profundidad variable, pero vamos a poner que se extiende hasta unos 100 kilómetros máximo. Y esa capa rígida, dura, fría relativamente, pues es la que flota, por así decir, encima de una capa más densa, más caliente, que hace como de mar, que es la astenosfera, parte del manto, y que es la que hace que estas placas se puedan desplazar encima de ella y se están desplazando continuamente. O sea, sería como si tuviéramos una naranja y estaríamos hablando de la corteza de la naranja. Esta teoría que aludía al comienzo de la conversación, de la tectónica de placas, ¿cómo se llegó a ella? ¿Qué utilizó la persona? La tectónica de placas es una de las teorías cuya gestación y cuyo desarrollo es súper interesante. Además es súper interesante desde el punto de vista científico y desde el punto de vista de los protagonistas. Es una teoría francamente muy infravalorada, pero yo creo que está al nivel de la teoría del átomo de Bohr o de la estructura del ADN. Pero bueno, como no hay Nobel en geología, pues quizá... Y además, el otro problema es que no tiene un padre, ¿no? Tiene muchos. La teoría de la tectónica de placas se gestó a partir de muchos científicos durante más de 50 años y a partir de muchas otras hipótesis que fueron surgiendo en diferentes puntos con diferentes personas, ¿no? Bueno, todos conocemos a Wegener. Alfred Wegener fue uno de los precursores con su hipótesis de la deriva continental. El problema de Alfred Wegener fue que primero no era geólogo, entonces cuando presentó sus estudios, los geólogos, como casi todos los grupos científicos, son súper corporativistas, entonces le vilipendiaron un poco, pero sobre todo era porque no tenía una manera de explicar cómo se estaban moviendo esos continentes tan grandes. Esa teoría o esa hipótesis, que fue la hipótesis de la deriva, fue la que posteriormente, con el avance sobre todo de los métodos geofísicos en la Segunda Guerra Mundial, con el avance del sonar, del radar, de los métodos paleomagnéticos, se pudo comprobar, apareció la otra teoría, la teoría de la deriva continental, y juntas esas dos fueron lo que dieron lugar en los años 60, sobre todo a finales de los años 60,
a la teoría de la tectónica de placas, que en un periodo de 5 o 6 años todo el mundo la aceptó. Es una de esas teorías que de repente todo el mundo dice, ahora todo tiene sentido, ¿no? Y es muy interesante, sobre todo eso, cómo se gestó la mayoría de todos estos actores que tuvieron lugar y la cantidad de experiencias que tuvieron, cómo se dieron cuenta de eso, unos autores a la vez que otros, y cómo a unos les publicaban los artículos y a otros no. En fin, es muy interesante toda la historia, pero sobre todo por las implicaciones que tiene y porque nos dio sentido a muchas cosas, ¿no? Ya nos explicó por qué aparecían los volcanes alineados en unos sitios, por qué aparecen terremotos muy grandes en unos sitios y en otros no, por qué aparecen unos yacimientos determinados en unas zonas de la Tierra. Todo eso nos lo explicó la tectónica de placas y hasta entonces nadie sabía por qué pasaba eso. Podríamos decir entonces que es una teoría que explica un poco el funcionamiento general del planeta. Podríamos describirla... de nuestro planeta sí. ¿Cómo nos venimos a Asturias? Nos venimos a su tierra, a su concejo, a tu tierra, a tu concejo, te tuteo. ¿Qué tiene que ver la tectónica de placas? ¿O qué tiene que ver el relieve, mejor dicho? ¿Qué tiene que ver el relieve asturiano con la tectónica de placas? ¿Explica la tectónica de placas, por ejemplo, nuestro relieve, por ejemplo, nuestra costa? La tectónica de placas explica todo lo que tenemos en el suelo y en el subsuelo, empezando por los relieves, siguiendo por la cuenca carbonífera central, cuando Asturias estaba en el Caribe, por así decir, ¿no? Y tuvo lugar todos esos árboles y todas esas plantas que dieron lugar a los carbones que luego explotamos hace muchos millones de años. El relieve asturiano es consecuencia directa de una especie de colisión entre placas que tuvo lugar en el norte, que dio lugar a los Pirineos por un lado y aquí a la cordillera Cantábrica. Por lo tanto, sí, todo tiene que ver con la tectónica de placas. Todo lo que estamos viendo se puede explicar por la tectónica de placas. Estamos hablando de la tectónica de placas. ¿Nosotros en la península ibérica somos una placa? ¿Pertenecemos a una placa? A ver, oficialmente el límite de placas que pasa por Iberia, pasa por el sur, ¿vale? Es la falla que nos separa de África, del continente africano, de la placa africana, pero es verdad que aunque la teoría de tectónica de placas establece que está compuesta por placas rígidas que tienen unos límites definidos, es verdad que hay muchos sitios en que no es exactamente así. Los límites duran muchos millones de años, hay esfuerzos que siguen manteniéndose durante muchos millones de años y precisamente la península ibérica o España fue una especie de microplaca que estuvo bailando, por así decir, entre Europa y África muchos millones de años hasta que finalmente se soldó a Europa, ¿vale? Y ahora sí que es parte de la placa euroasiática. De acuerdo a lo que me estás diciendo, ¿quieres decir que la península ibérica no ha estado siempre en la misma posición? ¿Se ha movido en la superficie del planeta? Sí, claro, se ha movido muchísimo, y de latitud, de longitud y de todas las maneras posibles. Uh-huh. ¿Y sigue moviéndose o sí, está actualmente quieto? A ver, la placa euroasiática tiene un movimiento de unos centímetros al año y la placa, y España con ella. Pero esos movimientos, que ahora además podemos caracterizar muy, muy precisamente con los GPS, sí que muestran que hay algo de deformación interna y que algunas partes se mueven un poco más deprisa que otras, incluso dentro de la península. Pero sí, por supuesto que se está moviendo. No es de las más activas, obviamente, no tenemos ni muchísimos terremotos ni muchísimos volcanes, no es una placa que podamos considerar activa, pero todas las placas de la Tierra se están moviendo continuamente. Vayamos a terremotos, vayamos a volcanes. El sur de la península ibérica creo que es conocido que es la zona con mayor número de terremotos de nuestro entorno. ¿Qué relación hay con la tectónica de placas y por qué hay terremotos en Asturias entonces? Bueno, lo primero, obviamente, como acabo de decir, que el límite de placas pasa por el sur de la península ibérica y, como te dije antes, los límites de esas piezas del puzzle es donde pasan las cosas, ¿no? Eso es lo que dice la tectónica de placas. Y obviamente en este límite de placas pasan muchas cosas. Por eso tenemos esos terremotos en el sur de la península, que son los más grandes, ¿no? El hecho de que haya terremotos en Asturias también es normal. Sí que los terremotos, la mayor densidad de terremotos existen en los límites de placa, pero también es verdad que hay muchos otros terremotos más pequeños, eso sí, en zonas que llamamos intraplaca, dentro de zonas que se supone que no está pasando nada porque no hay límites. Pero siempre hay esfuerzos y bloques y cosas que se mueven
que precisamente en esas zonas intraplaca no entendemos tan bien, porque la tectónica de placas explica muy bien que hay terremotos en los límites, pero no explica tan bien que haya terremotos en las zonas que no son de límite. Pero sí que ocurren terremotos en Asturias, como sabemos, pero obviamente son muy pequeños, no son destructivos en general. O sea que yo no creo que haya que preocuparse. ¿Dónde ocurren la mayor parte de los terremotos en Asturias? ¿En el oriente, en el centro, en el occidente, en tierra, en la costa? Hay dos zonas, más que en Asturias, es casi ya en Galicia. Hay una zona en el noroeste que tiene mucha sismicidad en Galicia. En Asturias algunos están, sobre todo más en la zona occidental que en la zona oriental, y sobre todo ceñidos a estructuras de fallas que tienen algo de movimiento, algo de deformación. Y luego hay otra zona que también tiene bastantes terremotos, pero ya está en el fondo del océano. Y esa zona está un poco menos estudiada, pero creemos o se cree que también estaría relacionada con fallas en el fondo del mar. Permíteme ahora que viajemos un poco, nos vamos a Canarias, donde hace muy poco tiempo ha habido una erupción volcánica. La tectónica de placas, ¿cómo explica un poco el vulcanismo que tenemos dentro de nuestro país, aunque no en la península ibérica? A ver, la mayoría de los volcanes se forman asociados a los límites de placa cuando están chocando las dos placas, ¿no? Que es lo que llamamos las zonas de subducción. Esos son la mayoría de los volcanes del mundo. Pero luego existen otro tipo de volcanes asociados a otras cosas que pasan por debajo de esa litosfera, en el manto, y que es lo que llamamos plumas de manto o hotspot, ¿no? Y son zonas donde el manto asciende a la superficie durante muchísimos millones de años, son zonas que duran muchos millones de años, y cuando llegan a la superficie forman edificios volcánicos. Las Islas Canarias, las Islas Hawái, hay muchos sitios que estarían creados por este tipo de ascensos de magma de sitios muy profundos, no tanto asociados al límite de placa, pero eso también lo predice la tectónica de placas, esos hotspots. ¿Cómo investiga actualmente, ya que usted es la responsable del Departamento de Geología de la Universidad de Oviedo, cómo investigan actualmente los investigadores de la Universidad de Oviedo la tectónica de placas? ¿Se sigue trabajando en la investigación de esta teoría? ¿Está todo hecho? No, ni mucho menos. Hay muchas controversias todavía en algunos aspectos de la tectónica de placas, pero la mayoría de la investigación geológica está enmarcada dentro de esta teoría. Entonces, obviamente la teoría es una teoría global, la escala es planetaria, por así decirlo, y la geología tiene muchas escalas de trabajo. En el departamento tenemos grupos investigando desde escalas microscópicas a escala global de la Tierra. Entonces, obviamente, la mayoría de los proyectos sí que se relacionan con la tectónica de placas, algunos más que otros, pero se estudian muchas cosas que aportan cada día más datos para bien corroborar la teoría de la tectónica de placas o para resaltar aspectos que no funcionan muy bien dentro de esta teoría, ¿no? Y bueno, tenemos todo tipo de trabajos, tenemos trabajos sismológicos, tenemos trabajos estratigráficos, tenemos trabajos estructurales que son muy importantes, tenemos trabajos mineralógicos, microscópicos, de todo tipo, que afecte a las piedras, a las rocas, a la corteza, en cualquier tipo de escala. Aprovechando también que es directora del Departamento de Geología, ¿cómo es la labor de dirección de un departamento universitario? Bueno, pues hay mucho papeleo, hay a veces mucha preocupación por el personal, por su futuro, sobre todo por el personal joven, hay mucho baile de leyes, entonces, bueno. Pero en general, bueno, en un departamento como este, que son 40 personas, no está mal, ¿no? Es un tamaño manejable, y aunque sí que es verdad que es un departamento que tiene mucha actividad porque tenemos muchas salidas de campo, muchos campamentos en cuanto a la docencia, y tenemos también mucha investigación, no solo financiada por el Ministerio, organismos públicos o el Principado, sino también tenemos investigación relacionada con proyectos con empresas que también tienen muchísima actividad. Entonces, bueno, hay mucho que hacer, pero está bien. Gabriela, derrochas pasión cuando hablas de la geología. También cuando hablas de la gestión. ¿Volverías a estudiar geología si tuvieras 18 años? Sí, sin duda, sí. Sí, claro que sí. Gabriela Fernández Viejo, muchísimas gracias. ¿Cuánto hemos aprendido hoy? Ha sido todo un placer charlar estos minutos sobre eso tan complicado, pero que explica un poco cómo funciona el planeta, que es la tectónica de placas. Muchas gracias, Gabriela. A vosotros.
Y muchas gracias a todos ustedes, a los que nos han acompañado en este Geopodcast. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces, que sean moderadamente felices.